Mensajero, la radio. Dios les bendiga, tengan todos una muy buena tarde de este día domingo, día donde muchas iglesias nos reunimos a alabar el nombre del Señor y donde nos podemos ver, conversar, abrazarnos, podemos compartir lo que hemos vivido en la semana, porque algunos no nos vemos en toda la semana, nos vemos el día domingo. Los hermanos Empanadas aparecen los domingos y los saludamos también. También saludamos cordialmente a todos nuestros hermanos y pueblo que nos sigue a través de las redes sociales, a través de la página web de la iglesia Jesús Nuestro Refugio y también por Radio El Mensajero 107.1 y también Radio El Mensajero Streaming. Contento de poder llegar a todos lados a través de la palabra del Señor. Mi esposa leía el pasaje donde hoy día va a estar centralizada la palabra, en donde vamos a poder discernir, vamos a poder desarrollar una idea que afecta a muchas naciones, entre esas la nuestra. Y conforme a lo que dice la Escritura, hoy día vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a compartir la palabra del Señor que tiene que ver con las maldiciones autoimpuestas. Maldiciones autoimpuestas. El título lo dice, ¿no? Y se leí el pasaje donde Jacob por su madre es llevado a engañar a su padre, a Jacob, diciéndole que se haga pasar por su hermano Esaú, que han tenido una diferencia con él. Jacob era lampiño y Esaú era peludo. Entonces el papá, ya viejito, ciego prácticamente, con el tacto podía saber con quién estaba hablando. Y Jacob le dice a la mamá que cómo va a hacer eso. ¿Por qué? Porque Jacob estaba enterado de las maldiciones que hay por engañar a un ciego, a un inválido, a un minusválido, a una persona que no tenga sus capacidades, la sanción que viene de parte de Dios por el engaño. Como muchas personas se aprovechan de gente que tiene alguna de estas incapacidades, por así decirlo, no ven o no escuchan y a veces algunos, aunque usted no lo crea, son víctimas de engaño. Bien, esa persona que engaña se está autoimponiendo una maldición y lo dice la Escritura. Y aquí la mamá de Jacob comete un tremendo error que muchos de nosotros, al menos yo puedo decir que aún no lo hago y espero no hacerlo, se pegó un balazo prácticamente, se suicidó. Cuando le dice, no, hazlo nomás porque cualquier cosa que pase, yo asumo la responsabilidad. O sea que esa maldición venga sobre mí y tú seas liberado de ella. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Le hizo caso a su mamá y engañó a su padre. Esa es la historia. Y hay muchas historias más en la Escritura que las vamos a ver hoy día respecto a cómo cambia la vida de las personas cuando por ignorancia hablamos mal, ignorando que Dios ha puesto sobre los labios de las personas la vida y la muerte. Ligeros de palabra para hablar, maldecir, hablar mal de otros. Y eso es lo que hoy día quiero compartirle. En Deuteronomio 30, 19, la palabra del Señor dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que no vivas tú y tu descendencia. Dios mismo aquí nos da la pauta para elegir nuestro futuro, nuestra vida cotidiana, con la observación de elegir la vida o la muerte. Elegir la vida es ir contra los parámetros que Dios nos ha fijado en la Escritura. Es amar al prójimo, respetar al prójimo. No llamar bueno a lo malo. No injuriar a una persona. No maldecir con nuestros labios a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros vecinos, a nuestra parentela. Porque crea que cuando usted le dice a un hijo, tú eres tonto igual que todos los varones de esta familia, los varones de esa familia tienen una maldición. Y la maldición va a estar presente con la única forma que Dios nos ha entregado para liberarnos de ella, que la veremos. Cuando usted le dice a su esposa algún improperio, la ofende, usted la está maldiciendo. Y la maldición no va a venir sin causa. Es porque usted ha usado el poder, la gracia que Dios le ha dado para ir en contra de su prójimo. Y tenemos familias enteras que vienen con una maldición generacional. Porque alguien en el pasado dijo algo que maldijo a su descendencia. Tenemos padres alcohólicos, donde ellos han caído en el vicio y han arrastrado incluso a hijos o a esposas, que equivocadamente la esposa, por agradarle al marido, por acompañar al marido, también ha caído en el alcohol. Maldiciones por no hacer lo bueno, por afectarse la salud, por no hacer caso a lo que Dios dice en la palabra. Y así esa maldición ha seguido con los hijos. Historias. La abuela murió de cáncer, la hija murió de cáncer y tiene a una hija enferma de cáncer. Ahí hay una maldición, créame. ¿Por qué? Porque alguien un día la dijo y ofendió y lastimó a alguna persona de su familia. Aquí los incrédulos, los que creen que viven en un mundo de fantasía dirán, no, eso es imposible. No es imposible. Si usted dice eso es porque tiene un desconocimiento cabal de la Escritura. Usted entonces ignora que toda persona sin Cristo está bajo una maldición. Y la maldición se llama pecado. Y el pecado, mientras esté sobre una familia, sobre una persona, trae ruina, enemistades, enfermedades, disensiones, un montón de situaciones que nunca traen paz. Por eso es importante, estimada persona, manejar nuestra lengua, pensar antes de decir algo. Y semanas atrás hemos venido hablando respecto a la iglesia. Porque en la iglesia también hay hermanos que maldicen a otros hermanos. Cuando dicen, este no va a cambiar nunca. No, este es un enfermo de pecador. Cuando la palabra nos dice que tenemos que ir donde ese hermano, tratar de restaurarlo, levantarlo de su posición para salvar un alma. En nuestra iglesia, el pastor siempre hablando cosas que no corresponden. Y eso se hace un chisme. En esta iglesia dicen, yo me voy porque no hay amor. Y el amor lo confunden
con el tapar pecado. Y hay iglesias que están en pecado porque no declaran la verdad. Del púlpito se está mintiendo y hay maldición en las iglesias. ¿No cree usted que Dios hace una diferencia? El pecado es pecado. Y cuando transgrede la ley de Dios es pecado. ¿Por qué es tan delicado esto? Peguemos una observación, cómo está el mundo y cómo ha estado siempre. Pero hoy, cómo se han agudizado los problemas. Hoy día, cómo aparecen nuevas enfermedades. Cómo la sociedad, el mundo está viviendo cosas que antes no se vivían. Es por la maldad del hombre. Es porque la tierra está contaminada. La tierra está enferma. Está en estos momentos hablando conforme el idioma que Dios habla para que entendamos. Repito, no hay maldición sin causa. ¿Cómo nos podemos imponer nosotros mismos maldiciones, hermano? Ya que hay muchas historias, yo voy a contar una muy personal. ¿Cómo usted se maldice cuando dice no puedo, no soy capaz? Yo sé que no voy a poder realizarlo. Parece que me voy a enfermar. Parece que me voy a resfriar. Parece que voy a salir a tener un accidente. Siento en mi corazón quedarme en la casa porque si salgo, algo me va a pasar. ¿Está entendiendo? Muchos hemos tenido vidas desordenadas en el pasado. Y yo conozco una muy de cerca. A los 35 años me creía dueño del mundo. Creía que todo me pertenecía. Vivía una vida loca. ¿En qué sentido? Sin respetar Dios ni ley. Fumaba hasta por las orejas. Venía de una descendencia de fumadores. Una tía que a los 40 años murió por el cigarro. Una abuela que murió por el cigarro y el alcohol. Tíos fumadores. Y yo tomé esa maldición. Cuando un día me invitaron a fumar, y como no acepté, me dijeron, tú eres un poco hombre, eres mariquita. Los hombres fuman, y fumé. Terminé fumando las 24 horas del día. En mi oficina, pipa. En el auto, cigarro. Y en mi casa, puro. Hasta que el mal llegó a mi vida, producto de esa maldición. Y vi la necesidad de buscar ayuda, hermanos, porque me ahogaba en la noche, no podía caminar más de media cuadra, subí una escalera y quedaba muerto. Y vi que era necesario buscar ayuda. La busqué en diferentes lugares. Gasté mucho dinero, doctores, psíquicos, psiquiatras, psicólogos, brujos. ¿Me está escuchando? La desesperación me hizo buscar ayuda. Tenía una maldición que no sabía cómo quitármela. Y un día un joven que nunca había visto en mi vida, se amarrió mi vida. Se acercó a mí y me preguntó si estaba enfermo. Y yo le dije que sí. Y él me dijo, yo conozco un médico que te puede sanar. ¿Qué me dijeron? Dame la dirección, quiero ir a verlo. Y él me dijo, no, está al lado tuyo. Se llama Jesucristo.
Me llamó mucho la atención con la seguridad que él me hablaba. Y empecé a contarle mi vida. Y él me empezó a hablar del Señor. Nada ni nadie te ha quitado esa maldición, porque el único que tiene el valor, la fuerza y el poder es Jesucristo. Él llevó tu maldición a la cruz. Si tú le crees y le confiesas, Él te sanará. Fueron semanas de conversación con Él. Hasta que un día me dijo, ¿estás listo? Oremos. Y empezó a orar y yo sentí que algo me quemaba. Y empecé a llorar. Lloré amargamente como nunca antes lo había hecho. Y en esos momentos sentí que estaba siendo sanado de una maldición. Me levanté y a partir de esa fecha pasó mucho tiempo que no fumé. Hasta que un día con un problema humano, un problema de tipo familiar, me sentí agraviado y dije a una de mis hijas, ve y cómprame una cajetilla de cigarro. Mi esposa lo miró, me miró a mí, la miró a ella y le dijo, anda a comprar. Volvió con una cajetilla de Blackie, la abro, saco el cigarro, lo pongo en mis labios y lo enciendo. Hermano, perdonando la explosión, la expresión y la explosión que produjo en mí, fue como haber estado fumando excremento. Fue algo tan terrible que lo escupí lejos. Pedí perdón a Dios. Mojé la cajetilla y la boté. Ahí se cortó mi maldición. Pero eso no era todo. Nunca más volví a fumar hasta el día de hoy, gracias al Señor. Ya han pasado estos años. Pero al pasar los días, al hombre se le olvida. Y un día dije en reunión familiar, yo sé que no vivo más de 50 años. A los 49 años caí gravemente enfermo por causa de haber fumado tanto tiempo, tenía un pulmón dañado. Llegué al hospital a morirme. Y el Señor me trajo a la memoria que yo había dicho que no iba a vivir más de 50 años y se estaba cumpliendo la maldición. Oré, lloré, me di vuelta a un costado en la cama en el hospital, donde los médicos no encontraban solución, no sabían qué tenía. 15 días haciéndome exámenes, hospitalizado, y cada día empeoraba más. Y me acordé de la oración de Ezequías y le dije al Señor, dame una oportunidad. Te pido perdón por haber dicho lo que dije. Dame una oportunidad para seguir viviendo. Y esa noche dormí como nunca, hacía meses que no dormía. Y al otro día, los médicos me rodeaban en la cama porque habían descubierto mi enfermedad. Ellos no sabían que era una maldición, pero descubrieron que tenía un pulmón como un higo muerto y que tenía infectado mi organismo. Celebré mis 50 años en mi hogar, dándole gracias al Señor y con mucho cuidado de decir lo que decía. Por eso tengo la experiencia y la autoridad para decir, con sus labios usted tiene la vida y la muerte. La justicia es la que debe aplicar, porque la injusticia va también contra los parámetros de Dios. Ahora, el Salmo 121 me lo aprendí en esa oportunidad y siempre me acuerdo de él.
A Jehová clamé, estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Líbrame, Señor. Y hasta aquí el Señor lo ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. No se olvide que usted, cuando es iglesia, cuando usted llega a los caminos del Señor, usted empieza a vivir algo sobrenatural. Empieza a vivir lo espiritual. Usted empieza a vivir algo que no todos entienden, donde la palabra tiene poder de hacer y deshacer. Como iglesia tenemos la facultad de cambiar cosas, con bendiciones, con palabras de aliento, con palabras que edifican, con palabras que consuelan, con palabras que ponen en alto el nombre de Dios. Podemos cambiar las cosas, podemos cambiar nuestro entorno, podemos mirar a nuestros hijos y decirle que Dios los bendice, que serán grandes hombres, grandes mujeres. Podemos hacerlo, porque Dios ha puesto esa autoridad en nosotros. Bendito sea el Señor. Y ahora, ¿cómo están los países? ¿Cómo está nuestra nación? ¿Cómo están las personas que en estos momentos sufren asaltos, ataques, violencia, homicidios, portonazos? ¿Por qué hoy día estamos viviendo eso? Es porque estamos bajo una maldición, donde se ha ido en contra de las normas de Dios, en donde se ha dejado a Dios de lado. Y no nos olvidemos que Dios juró por el cielo y la tierra de que pagaríamos nosotros nuestras injusticias. ¿Qué estamos viviendo, hermanos? Injusticia. Donde el homicida, el ladrón, el sinvergüenza, el violador, el traficante de droga recibe más justicia que el pueblo. Hoy día leí un comentario de un tipo que ha sido detenido 20 veces. Y esta era la 21ª vez, con un prontuario más largo que una corbata. ¿Qué hace afuera ese hombre? Entra, sale, porque hay leyes que protegen más al bandido que al ciudadano. Llegan a la cárcel, duermen una noche y salen. Y la gente tiene temor de salir a las calles. Tiene temor de llegar a su casa en la noche. ¿Qué estamos viviendo? Una maldición. No estamos viviendo en Alicia, en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque el hombre se ha maldecido rechazando a Dios. Saquen a Dios de acá, porque nosotros no tenemos por qué empezar una sesión en el nombre de Dios. Empecemos una sesión mejor en el nombre del pueblo, en el nombre de la señora Panchita, en el nombre de Colo Colo, pero no tenemos por qué nombrar a Dios. Ahí están, se enredan en sus propias palabras. Tienen un pueblo que está viviendo sufrimiento, hermano. Y Dios nos va a pasar la cuenta a nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Orando, me dijo un pastor. La oración es orar con acción. La oración es decirle al pecador lo que está haciendo. La oración no es encubrir el pecado. No es llamarle bueno a lo malo, porque estamos nosotros también pecando con ellos. Y el pecado trae maldición. Reconozcámoslo. No hemos salido del camino. Estamos más preocupados de otras cosas. ¿Cómo ha crecido ahora la violencia?
contra los niños. Hay que tener sangre de horchata para no sentirse conmovido con lo que está pasando con nuestros hijos en los colegios. Y no estoy llamando al odio, no estoy conspirando contra nadie, sino que dentro de mi corazón hay una fuerza que me empuja a hablar de estas cosas. Mi compromiso con Dios es hablar la verdad, no taparla. Dios no me puso aquí para traer compadres y amigos. Dios necesita personas aguerridas, valientes, que le crean a Él. Oh, que es tan difícil encontrarlas. Huyen de las iglesias cuando uno les predica estas cosas. Se van porque prefieren vivir la mentira que la verdad. No estamos cumpliendo con el objetivo por el cual el Señor nos dejó acá. Estamos preocupados de otras cosas. Y duele, es difícil. Los que hemos estudiado historia de la iglesia, los que hemos aprendido y leído cómo era antes el hombre de iglesia. Por eso algunos ancianos añoran, Señor, volver a los tiempos pasados, cuando no teníamos temor, cuando había gente que entregaba sus vidas por la palabra. Y para lo último dejé algo que ni usted puede desconocer. El hombre pagará por toda sangre inocente que se ha derramado. Nadie está libre, nadie. Hoy día hagan lo que quieran, pero llegará el día en que darán cuenta de lo que están haciendo. Si no, pregúntele usted, ¿por qué la nación de Israel, los judíos, son tan perseguidos? ¿Por qué vivieron el holocausto? ¿Por qué vivieron desterrados tantos años? ¿Por qué aún siguen siendo rechazados? Porque un día, en el pasado, hubieron dos varones, un ladrón sin vergüenza y un hombre justo. Y el pueblo de Israel prefirió al varón, ladrón, ante al justo. La historia usted la conoce. Un hombre inconverso, gentil, que no era ni judío, quiso liberar a ese hombre. Pero el pueblo entero, porque algunos se sacan el pillo diciendo, es que fueron los líderes. No. La Biblia dice que el pueblo pidió, crucifíquenle, crucifíquenle. Y cuando Pilato se lava las manos y dice, la sangre de este inocente, yo soy libre. El pueblo gritó al unísono, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Maldición sobre el pueblo judío. Aquí nadie se salva, hermano, ni aunque sea judío. Aquí se salvan aquellos que reconocen su error, piden perdón y aceptan a Jesucristo. El único que no hace huir de la ira venidera. El único que lleva sobre sus hombros el pecado, la inmundicia y la maldición de la gente. ¿Le es familiar la historia? Dios no tiene hijos regalones. Dios no encubre a nadie. Él es un Dios justo, amoroso, verdadero, misericordioso, pero nunca va a tener por inocente al culpable. El pecado se paga. O lo paga usted en persona o se lo traspasa a Jesucristo. Cuidado con lo que hablamos. Cuidado con lo que decimos. Yo a mis hijos les enseño que la maldición es como un boomerang.
Usted lo tira y vuelve a usted. Y siempre es así. Y tenemos el error a veces algunos de maldecir a los hijos de Dios y se olviden de la promesa. El que te bendiga, yo lo bendeciré. Y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Y no está hablándole a una nación, está hablándole a todas las generaciones de hijos de Dios. Aquí no hay protegidos, porque si los judíos no se arrepienten, también se van a ir al infierno. Por eso al final van a haber 144.000 que van a predicar el Evangelio para que se conviertan a Cristo. Y todos ellos, los 144.000, van a ser muertos, pero van a llegar a la presencia de Dios. Sus pecados serán perdonados, sus rebeliones y todas las maldiciones. Oremos por nuestro país. Oremos para que Dios toque los corazones de aquellos que legislan con tanta liviandad. Hombres anatemas, impíos, amadores de sí mismos, y ahora más encima corruptos, que tienen a nuestra nación con maldición impuesta por los que nos dirigen, los que nos gobiernan. Jesucristo es el único gobernante que tenemos. Y Él nos libra a nosotros. Por eso queremos invitar a la gente. Venid a mí, dice el Señor. El que tenga sed, venga y beba. El que tenga hambre, venga y coma, sin dinero. En el reino de los cielos no hay cesantía, no hay corrupción, no hay mentira, no hay pecado. Venid a mí, el que viene a mí yo no lo echo afuera. El que cree en mí tendrá vida eterna. Es un llamado que aún se está haciendo, que aún la iglesia debe hacer. Por eso, estimados hermanos, personas, dura en la palabra. Dura es la palabra. Pero es como un bálsamo a nuestras heridas. Es la que nos trae aliento y vida. Es la que penetra en nuestra alma y discierne nuestros pensamientos. Y ante ella estamos todos desnudos. Y es palabra en la que está hoy día conversando, hablando. Yo no sé a dónde va a llegar esto, no sé a qué lugar va a llegar, pero yo he cumplido en estos momentos con decir lo que Dios puso en mi corazón, lo que está escrito, lo he dicho. No me he salido de ningún esquema, no he hablado a título personal. Lo único que he dicho es mi testimonio, que a muchos les servirán, aquellos que viven en el vicio, y para que Dios empiece a implantar justicia. El ladrón sinvergüenza tiene que estar en la cárcel. Si usted lee la Escritura, antes, cuando en el pasado se cometió un delito, el hombre tenía que huir a ciudades donde los protegían, porque los buscaban para matarlos. Y para que usted sepa, la pena de muerte la impuso Dios a las lacras, a los que no tienen vuelta, a los engendros del diablo. Y muchos hoy día ven con mucha debilidad aplicar la justicia. La justicia la impone el Señor. Nunca el Señor va a proteger a un sinvergüenza. O el sinvergüenza se convierte a Cristo o muere en la cárcel. O va a tener una vida de ruina, de miseria, de persecuciones. Y eso no es vida. Por eso seamos honestos, seamos transparentes con el Señor. Pidamos perdón por toda palabra ociosa que hayamos dicho. Pidámosle perdón a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestro país,
Pidamos perdón a Dios. Porque como dice la palabra, Dios es grande en perdonar. Y Dios nos dará paz y sanará nuestra tierra, nuestro entorno. Aunque sé que vienen días peores, hermano, pero aún hay gente que rescatar. Aún hay gente a quien llamar a los pies de Cristo. Y es el clamor que tenemos hoy día para decirle a Dios que limpie nuestros labios, perdone nuestras ofensas. La ignorancia a veces es hablar tanta necedad, pero la iglesia del Señor es sabia. Y muchos que hayan cometido este tipo de error tienen la oportunidad de pedir perdón. Tienen la oportunidad de llegar a los pies de Cristo para que el Señor los levante con fuerza y podamos iniciar una acción fuerte, espiritual, donde quiera que estemos. En esta iglesia, en este lugar, oramos, añoramos por familias que quieran y amen al Señor. Le pedimos a Dios gente comprometida. Oramos con mi familia, con mis hijos, que Dios abra las puertas de este lugar para que sean verdaderos guerreros los que lleguen. No necesitamos personas que vengan a puro sentarse. Necesitamos personas que le trabajen a Dios, comprometidas con el Señor. Que su vida sea puesta a disposición del Señor. Y en nuestra oración, ayúdenos a orar. Yo a Dios le estoy pidiendo familias, jóvenes, señoritas, ancianos, que con cuya presencia podamos cambiar esta comuna y este país. O que podamos traer muchos más a los pies de Cristo. Eso es nuestra vida. Y le estamos pidiendo a Dios. Y yo sé que Dios escucha las oraciones. Porque Él me ha escuchado mucho. Como a usted tal vez. Pero hay una lucha tenaz en el exterior, en el mundo, donde Satanás sigue ganando fuerzas a través de tantas cosas que distraen y atraen a la juventud y a las personas. Tantas mentiras que andan dando vueltas respecto al matrimonio. Tantas historias que están saliendo día a día señalando que nosotros somos una lástima. Ya nadie nos cree. La invitación está hecha. Si usted se considera una persona de este temple, aburrido ya que le cuenten historia, aburrido de escuchar historias para niños, están las puertas abiertas a este lugar. Necesitamos guerreros y guerreras, mujeres de oración, hombres comprometidos, jóvenes comprometidos. Los necesitamos. Que el Señor le bendiga. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos orado, Señor, antes, durante y después, pidiéndote tantas cosas. Lo primero, que sea glorificado, que tu nombre sea, Señor, puesto en alto. Que reconozcamos, Señor, que el que no es contigo es contra ti. Y el que contigo no toma, desparrama. Queremos tomar contigo, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Yo sé que el terreno es difícil y se ha puesto difícil.
Pero tú nos dices en tu palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra me dice que somos más que vencedores. Tu palabra me dice que estás con nosotros todos los días hasta el final. Tu palabra me dice que seamos valientes y que sigamos adelante. Tú nos das aliento de vida. Y yo te pido, Señor, que ese aliento vaya siendo esparcido en estos momentos a todos aquellos que lo necesitan, que lo requieren. Bendice las familias, Señor, los matrimonios, bendígalos. Los grupos familiares, bendígalos. Llámelos, Señor, para que le conozcan. Y que el tiempo corto que nos resta puedan ser muchos más los que vengan a usted. Para ello, úsenos, Señor. Úsenos para su gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, le oramos y le pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor. El Mensajero, la radio.